Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Osorio. Y antes de empezar esta pequeña reflexión, quiero saludar a todos nuestros hermanos de Jesús de mi Pastor por el Día de la Familia, a todos nuestros hermanos que están reunidos, obviamente con su familia. Un feliz día para todos ellos, que la puedan pasar bien con sus seres queridos, con los seres que aman. Que Dios me los bendiga y que siga las bendiciones de Dios cayendo sobre sus vidas, sobre sus corazones. Que en este tiempo de pandemia podamos seguir encontrando la paz de Dios. Bien, hermanos, vamos al tema del día de hoy. Y el tema de hoy se llama la paz de Dios. Vamos a capítulo 14 de San Juan, el versículo 27. Amén. Todo lo tenemos y lo vamos a leer. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo le da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Obviamente, hermanos, acá lo que la palabra de Dios refleja es la promesa del Señor, que es su paz para nosotros que somos su pueblo. Y obviamente esta bendición de Dios, hermanos, es una de las bendiciones más hermosas que uno puede tener, que uno puede gozar y que uno puede disfrutar. ¿Y saben por qué? Porque cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos trae a sus caminos, uno experimenta esa paz que transforma el corazón, que transforma nuestras vidas, que transforma nuestro interior. Cuando el Señor nos da esa paz, hermanos, el Señor hace una obra maravillosa en nuestro corazón, hace una obra maravillosa en nuestras vidas. Y acá el Señor compara que su paz es muy diferente a cómo el mundo la da. El mundo tiene un concepto muy equivocado de lo que es la paz. ¿Por qué? Porque a veces como personas decimos, nos reconciliamos, pero en el fondo todavía seguimos teniendo el rencor, la desconfianza, seguimos manifestando nuestra enemistad. Y a veces, hermanos, entre los cristianos suele pasar mucho de eso, porque no hay ese perdón verdadero de parte de nosotros. El tener paz es tener una actitud diferente a lo que es la contienda, a lo que es la diferencia personal. Y lo que Dios busca en nosotros es que nosotros siempre estemos en paz. Y como dice el Señor, su paz es muy diferente a lo que el mundo suele enseñarnos sobre lo que es la paz. Y acá se dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor mismo nos pide a nosotros que nuestro corazón no se tense, no se turbe y que no tengamos temor. Porque la paz de Dios sobrepasa todos estos factores, sobrepasa la turbación y sobrepasa el miedo. Y debemos tener en cuenta, hermanos, que la paz de Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que es importante que nosotros la sepamos mantener y cuidar. Pero vamos, ¿por qué tenemos paz? ¿Por qué tenemos paz en estos tiempos? ¿De dónde nace la paz de Dios? Eso es lo que quiero decir. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 1. Y la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 5, verso 1. La palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos paz porque Jesús, que es siendo nuestro intercesor, que dando su vida por nosotros, Dios, al reconciliarnos con el Padre, podemos tener esta bendición para nuestras vidas. Porque cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, porque cuando nosotros somos perdonados de nuestros pecados, a cambio de eso el Señor nos da su paz. Primero porque nuestra relación con Él se restablece, porque el mismo hombre no puede llegar a Dios bajo sus propios medios. Obviamente tiene que haber un mediador, y ese mediador es Jesucristo. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el Señor nos da su paz.
el Señor nos da su calma. Y cuando el Señor nos da su calma, el Señor transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Aprendemos a vivir de acuerdo a su palabra, porque la palabra de Dios es lo que hace que la paz se mantenga en nuestras vidas, se mantenga en nuestros corazones. Obviamente, cuando estamos cerca de Él, el Señor hace cosas maravillosas dentro de nuestras vidas. Pero debemos de tener en cuenta, hermanos, de que Dios, al darnos su paz, lo que Dios hace es que su presencia habite dentro de nosotros. La paz de Dios es un fruto del Espíritu Santo que al aparecer dentro de nosotros, al aceptarle, al aparecer dentro de nosotros, uno puede tener felicidad, uno puede tener calma, uno puede dejar de lado la desesperación. Vamos a Juan capítulo 16, verso 33. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, verso 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora debemos entender esto, hermanos. No porque tengamos paz significa que nuestros problemas van a terminar. O no porque tengamos paz no vamos a dejar de tenerlos. A veces puede ser por el contrario. Puede ser que tengamos más problemas, circunstancias más complicadas, o podamos tener situaciones que son difíciles de sobrellevar. Pero cuando el Señor habla de que sobre su paz, es que, hermanos, la paz es de Dios, es una actitud que Dios hace florecer dentro de nuestro corazón para saber afrontar los problemas. Y ya no con esa actitud tan desesperada que a veces nosotros solíamos tener. Porque a veces, hermanos, cuando estamos desesperados, estamos afanosos, estamos desesperados, estamos pensando qué cosa va, cómo vamos a mantener a la familia, cómo vamos a sacar adelante los problemas. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando la paz de Dios está dentro de nuestros corazones, hermanos, podemos pensar mejor. Entendemos que es Dios quien toma control de todo. Nos damos cuenta que es Dios quien toma control de todas las situaciones difíciles que nos pueden estar pasando y que nos pueden estar afectando. Porque Dios es quien hace la obra, hermanos. Y es Dios que por medio de su paz nos enseña a confiar. Pero debemos entender esto, hermanos, que Jesús venció al mundo. Jesús, al vivir en santidad, Jesús, al guardar la misma palabra del Señor, pudo vencer a lo que el mundo es una atmósfera que nos captura, que nos busca enseñar los antivalores, que nos busca hacer practicar lo que nosotros antes hacíamos. El mundo siempre va a caminar contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Pero debemos tener esto en cuenta también, hermanos, que el mundo muchas veces, por el resultado que se suele practicar ahí, uno suele tener turbación, uno suele tener preocupación, aflicción. Y a veces cuando suelen pasar todas estas situaciones complicadas, a veces, hermanos, los problemas suelen ser consecuencia de nuestras malas decisiones e incluso de nuestros malos actos. Porque a veces en la vida las personas en general caminan con culpa, con remordimiento, con falta de perdón, con rencores. Que a veces lo único que hacen es que en vez de que tengamos felicidad, pues obviamente seamos amargados, no tengamos felicidad, estemos recordando lo que pasó muchos años atrás, sin felicidad, y a veces lo que es peor, vivimos presos de la amargura, del dolor, de la frustración, incluso de la misma culpa. El Señor nos busca liberar de esto. Pero nosotros solemos pensar, ¿pero qué me ayuda a tener paz?
Si yo tengo una vida cómoda, a veces, hermanos, no pensamos que porque nuestros problemas están solucionados por medio del dinero, significa que vamos a tener paz, hermano. A veces no pasa eso. A veces no porque tengamos una situación económica estable, los problemas van a dejar de aparecer, no. A veces los problemas aparecen en peor medida. Y saben que, hermanos, la paz de Dios es quien nos ayuda a saber enfrentar todas estas situaciones. Y vamos a Filipenses 4:7. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, verso 7, y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben qué? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo conocimiento humano. Porque a veces, hermanos, nosotros solemos malentender qué cosa es la paz. Yo en mi infancia pensaba que la paz era que dos países dejaran de tener conflictos bélicos. Yo pensaba que eso era la paz. Pero a veces, hermanos, nosotros los seres humanos somos demasiado complicados. Somos demasiado difíciles de entender, comprender, pero sobre todo somos difíciles de ser, vamos así decirlo, somos difíciles de tomar una actitud humilde con el prójimo. Porque a veces no queremos pedir perdón, no queremos reconciliarnos con nuestros seres queridos, a pesar de que nosotros somos culpables, porque a veces nosotros, hermanos, como personas, a veces nosotros también provocamos los problemas, a veces insultamos de manera verbal, o a veces otras personas se dejan llevar por la violencia que tienen adentro. Y saben que a veces, hermanos, eso hace que uno acarree culpa, uno acarree venganza, que uno acarree violencia. Y a veces, hermanos, lo difícil es que el enemigo se vale de esto para destrozar las vidas de familias, de personas, de matrimonios, porque gobierna nuestro corazón. Y si la paz de Dios no gobierna nuestro corazón, va a ser muy difícil que sepamos llevar un buen matrimonio, una buena relación con los padres y con los hijos, porque nuestro sentido de la independencia es muy grande y va contra los principios de Dios. Mientras Dios nos enseña a tener calma, a ser perseverantes y al ser tal vez que uno aprenda a tener control y dominio propio, muchas veces el enemigo busca tomar control y muchas veces busca sembrar todo lo contrario a lo que es la paz de Dios. La paz de Dios, una de las cosas que mayormente hace es guardar nuestro corazón. La paz de Dios nos protege, nos ayuda a tener estabilidad a la hora de decidir y de tomar decisiones que pueden ser trascendentales para nuestras vidas. La paz de Dios guarda nuestros pensamientos, porque a veces, hermanos, cuando uno tiene rencor y amargura en su corazón, uno sigue pensando en las personas que a uno lo dañaron, uno sigue pensando en las personas que marcaron nuestra vida, que nos han hecho sentir mal, que nos han hecho pasar por un momento vergonzoso, y muchas veces el enemigo, en vez de que nosotros busquemos la paz de Dios, el enemigo nos hace pensar que la mejor solución es la venganza, que es algo contrario al perdón. Pero la paz de Dios, cuando nosotros la sabemos buscar y la sabemos atesorar, hermanos, somos libres de todo ataque que el enemigo busca sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón, porque de Satanás procede la venganza, de Satanás procede el deseo de hacer daño. Y muchas veces, hermanos, el hacer daño a las personas que incluso nos han podido dañar no nos va a traer nada bueno, nos va a hacer más daño todavía. O que la otra persona en su corazón también se quiera volverse a vengar
Y a veces, hermanos, el enemigo, en una manera muy sutil, de una manera muy maléfica, busca que esto a veces se convierta en un homicidio, que se convierta, no sé, en una ofensa imperdonable. A veces los crímenes nacen a veces de un insulto, nacen de una pelea, de una bronca, nacen de simplemente nacen de algo imprevisto, porque Satanás es muy hábil, porque Satanás vino a robar, matar y destruir. Y Satanás siempre busca atentar contra la paz de todos nosotros. Ahora, acá este aspecto lo tenemos que tener en cuenta y vamos a Romanos 12:18. Y la palabra del Señor dice en Romanos 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, hermanos, es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos paz con todas las personas. Con las personas que en un momento nos han dañado y con las personas que nosotros hemos dañado. De nosotros debe proceder una actitud humilde para pedirles perdón a las personas que hemos dañado, ofendido y que hemos hecho pasar un mal momento. Y también, hermanos, debemos perdonar a las personas que en un momento nos han podido dañar. A veces, hermanos, nosotros no lo podemos lograr por nuestros propios medios. A veces pensamos que esto se logra con una imposición de mano, como si fuera curar una herida. Pero ¿saben qué, hermanos? El rencor y la amargura es una herida espiritual que el hombre no lo puede sanar con sus propios medios, sino necesita la ayuda de Dios. Y es importante, hermanos, que nosotros sepamos recurrir a esa ayuda, para que nosotros podamos, al recibir ese alivio, al recibir esa sanidad, hermanos, nosotros podamos tener una actitud distinta con las personas que nos han dañado y con las personas que hemos hecho daño. Debemos ser sinceros, hermanos, y debemos, ante todo, buscar la paz de Dios. Por eso es importante estar en paz con todas las personas. Con todas las personas que hemos dañado, con todas las personas que hemos ofendido. Porque en un momento, dice el Señor, tomará venganza. Y cuando el Señor toma venganza, hermanos, caer en las manos de Dios es algo terrible. Porque a veces Dios en algún momento nos hace pagar las consecuencias de nuestros malos actos, de nuestro mal obrar. Y es importante que nosotros sepamos solucionar esto delante de Dios y delante de las personas. Obviamente, hermanos, a las personas que en algún momento nos han podido dañar, si nosotros las perdonamos, el Señor nos bendice con su paz y en algún momento el Señor será con esa persona. Porque, hermanos, nada escapa, ningún mal proceder escapa a las manos de Dios. Y si nosotros hacemos maldad al prójimo, en algún momento el Señor nos castigará. Pagaremos las consecuencias de nuestros malos actos y de nuestra maldad. Y si las personas también nos hacen daño, también pagarán las consecuencias de sus malos actos. Al punto que el cual yo quiero ir es que nosotros debemos tratar de tener nuestra conciencia tranquila y en paz, para que la paz de Dios que viene del cielo, que es sobrenatural, entre en nuestros corazones y gobierne dentro de nosotros, para que nosotros no podamos estar afanosos, llenos de enojo, llenos de ira, resentidos y rencorosos con las personas que nos han dañado. Vamos a Hebreos 12:14 ya para estar finalizando.
Y la palabra de Dios dice en Hebreos 12:14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Saben qué, hermanos? Es muy importante, hermanos, como le dije anteriormente, seguir la paz de Dios, conservarla, atesorarla. No permitirle al enemigo que el enemigo siembre rencor y amargura dentro de nosotros. Porque es importante, hermanos, que nosotros entreguemos todo al Señor. A veces nosotros solemos pensar que la paz solo se adquiere con simplemente porque el pastor ore por mí, o porque simplemente me abracen o me animen. No, hermanos. A veces lo que yo siento pena es que muchos se conforman con tan poco. Y a veces, hermanos, de nosotros no está el deseo de querer buscar de Dios. No queremos rendirnos delante de Dios y tomar la decisión de confesarle a Dios todo lo que nos aqueja, lo que nos acontece y todo lo que mal nos puede ir en esta vida. A veces el ser humano, en vez de humillarse delante de Dios, lo primero que suele pasar es agarrar más orgullo contra Dios. Porque a veces pensamos que tal vez Dios no es digno de escuchar nuestros problemas, o pensamos que Dios no lo puede solucionar, o solemos imaginar que Dios no nos puede sacar de la circunstancia difícil por la cual estamos pasando. Y ¿saben qué, hermanos? Ese es un error muy grave que todos cometemos. Porque en vez de que la situación se solucione, la solución se suele complicar. Y a veces, hermanos, nuestro orgullo siempre es un mal consejero para todos nosotros. Nuestro orgullo nos aconseja que no nos rindamos delante de Dios. Nuestro orgullo nos aconseja que nosotros no pidamos y no clamemos ante Dios. Porque a veces nosotros mismos, en vez de querer perdonar, queremos seguir con el rencor, con la amargura. Queremos seguir cargando nuestras cargas. A pesar de que nuestras cargas nos destrocen el alma, nos destrocen nuestra estabilidad emocional, a veces nosotros no queremos dejar ello. Y ¿saben qué, hermanos? El orgullo es un mal consejero para el ser humano, es un mal consejero para todos los hijos de Dios. Porque el orgullo siempre va a ir en contra de lo que es humillarse delante de Dios. Pero lo que es mejor aún es que el Señor, como dice en su palabra, que Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado, mas al soberbio lo mira de lejos. Y si uno toma la actitud soberbia delante de Dios, hermano, va a ser muy difícil que encontremos la paz. Esto no lo soluciona un pastor, no lo soluciona un líder. Esto lo soluciona Dios mismo. Nosotros como pastores, nuestro deber es simplemente darles la palabra, pero de usted como cristiano depende que cada uno de nosotros decida aferrarse a esta promesa. Si nosotros, hermanos, seguimos dependiendo de nuestro orgullo y seguimos poniendo un montón de excusas para no buscar a Dios y para no humillarnos delante de Dios, Dios no nos puede dar su paz. Dios no nos puede dar su calma y su tranquilidad. A veces, como pensamos anteriormente, esto que pensamos que se va con un abrazo, con un ánimo, simplemente se va, simplemente porque oren por nosotros. Y ¿saben qué? Nos conformamos con tan poco ante una bendición completa. Y es importante que todos nosotros, hermanos, busquemos a Dios, porque buscar a Dios es lo que hace que nuestras almas se liberen, que nuestras almas puedan estar tranquilas, puedan tener calma. Porque cuando nosotros oramos, hermanos, la naturaleza de Dios se refleja dentro de nosotros, y eso es lo que hace que nosotros podamos enfrentar al mundo de una manera sabia, de una manera victoriosa. Porque el mundo promete un montón de placeres, pero todos los placeres, hermanos, en un momento traen consecuencias, traen dolor, traen amargura, traen frustración. El hombre por sí mismo no puede encontrar la felicidad propia, sino es Dios quien le ayuda a saber caminar y encontrar esa felicidad por medio de su paz. Y aquí con esto termino. Vamos a Mateo 11:28.
Y la palabra del Señor dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben qué, hermanos? Es importante que nosotros, cuando vayamos delante de la presencia de Dios, nosotros mismos entreguemos nuestras cargas, nuestros problemas, y los sepamos confesar en su altar. Si nosotros no hacemos eso, hermanos, va a ser imposible y muy difícil que encontremos la paz de Dios. Nosotros como pastores no podemos hacer más si no es de usted. Así como Dios es Dios mío, Dios es su pastor, también es Dios de usted. Y cada uno de nosotros debe ser consciente de que debe aferrarse a las promesas de Dios. No lo debe hacer solo el pastor. Eso no lo puedo hacer yo como pastor de usted. Es importante que todos nosotros sepamos agarrarnos de las promesas de Dios y sepamos cumplirlas y obedecerlas. Porque las bendiciones de Dios vienen cuando nosotros obedecemos su palabra. Cuando nosotros decidimos perdonar a las personas que nos dañan, que nos ofenden, que nos hacen sentir de lo peor, el Señor es quien nos bendice. Y en un momento Dios tomará partido en ello. Porque Dios es especialista en restaurar. Dios es especialista en enseñar. Pero hermanos, cada uno de nosotros debe tener paz en su corazón. Debe tener paz en su interior. Y yo como pastor no puedo lograr eso por usted. Ni siquiera el pastor Germán ni la pastora Aurora. Esto no lo soluciona un abrazo, no lo soluciona una imposición de manos, y menos lo soluciona, no sé, una palabra de ánimo. Nuestro deber como pastores es que cada uno de ustedes vaya a la presencia de Dios y sepa humillarse delante de Dios para que el Señor, cuando usted entregue sus cargas, el Señor le pueda bendecir con esta bendición que es su paz. Porque la vida no se hace para soportarse, sino se hace para disfrutarla. Porque el Señor dice en su palabra que yo he venido para que tengan paz y vida en abundancia. Las bendiciones de Dios no son chiquitas, son grandes, pero todo depende de cómo nosotros nos aferremos a ello. Finalizo aquí, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben qué, hermanos? Jesús se humillaba delante de su Padre al reconocer tal vez la condición en el que estaba, porque estar en un cuerpo que tenía tendencia al pecado, que tenía tendencia a la duda, que tenía tendencia a la incredulidad, Jesús se rendía delante de Dios, porque nosotros como carne, hermanos, como seres humanos, en nuestra naturaleza pecaminosa todavía seguimos siendo algo rebeldes, todavía seguimos siendo algo, vamos así decirlo, algo indisciplinados. Pero cuando nosotros entregamos eso a Dios, hermanos, es Dios quien hace su obra dentro de nosotros, y es Dios quien transforma nuestras vidas, nuestros corazones, transforma nuestras almas. Pero es importante que para que esto suceda, la palabra de Dios siempre esté frente de nosotros y que nosotros la sepamos obedecer y cumplir. Porque cuando nosotros entregamos a Dios nuestros problemas y nuestras circunstancias difíciles, podemos encontrar descanso a nuestras almas. Y todos nosotros, hermanos, debemos tener esa decisión en nuestros corazones. El siguiente tema que voy a cantar es un tema que Dios me lo dio muchos años atrás y que lo he ido terminando a través del tiempo. Sino que me faltan por ahí unas frasecitas, pero yo quiero compartirlo con ustedes.
Y es un tema que a mí me ha ayudado mucho, es un tema que el Señor me lo regaló, porque en un momento yo también busqué la paz con ustedes. Y también tuve dudas. Dame de tu pan ante la adversidad, guíame en verdad frente a la confusión que me asedia. Toma el control sobre la situación. Dame tranquilidad frente a la aflicción que me abate. Derrama tu paz sobre mi corazón y alivia la ansiedad en todo mi interior. Enséñame a esperar ante el límite natural de la mente. Derrama tu calma, Señor. Dame de tu paz ante la adversidad. Guíame en verdad frente a la confusión que me asedia. Toma el control sobre la situación. Dame tranquilidad frente a la aflicción que me abate. Derrama tu paz sobre mi corazón y alivia la ansiedad en todo mi interior.
hermanos, ese ha sido el tema de hoy, que es buscar la paz de Dios. Y espero que esta pequeña canción les haya traído de bendición para todos ustedes. Que Dios me los bendiga y será hasta el siguiente culto virtual donde todos nos podamos reunir, y que Dios con su paz me los bendiga en este día de familia, que lo puedan pasar muy bien con todos sus seres queridos. Bendiciones y será hasta otra oportunidad. Amén. Dios me los bendiga.